Se llama Diego Aladez, es el responsable del Refugio del Olvido. Bienvenido, Diego. Bueno, ¿cómo fue que decidiste poner tu observación allí en esto de la manipulación de los medios en un tema tan delicado como fue la Guerra de Malvinas? Resulta ser de que me gustaba mucho el tema de la manipulación de los medios durante la Guerra de Malvinas a raíz de una colita que había recordado mi tatarabuelo. Durante la Guerra de Malvinas se grababa una serie que había, era Holocausto. Sí. Entonces él dejó grabando y justo se le interpuso una serie extracto donde explican cuando se hundió el general Belgrano, que generalmente eso jamás los medios cubren. Generalmente cubren lo que son la revista Gente, o son, digamos, pocos los que comentan cómo se hundió el general Belgrano. Entonces, a partir de eso empecé a investigar el tema. El peor acto bélico de la guerra, ¿no? Claro. La mayoría de los argentinos que murieron cuando Margaret Thatcher, que podría estar por perder una elección en Inglaterra, mandó ilegalmente, aún en los códigos de la guerra, a hundir a un buque argentino que llevaba centenares de miles de soldados encima. Centenares de soldados encima. Claro. Y lo que hay es que, justamente, cuando se hunde el general Belgrano, da la pauta que estamos perdiendo una guerra. O sea, eso generó confusión y que ya estábamos en duelo y a partir de ahí ya estamos perdida la guerra. Entonces empecé a investigar a raíz de por qué sucede la manipulación de los medios, que es tan importante en este país. Cómo hacen los comunicadores audiovisuales o no, periodistas, en ese momento tomaban información y cómo la transmitían. Es el caso, bueno, de periodistas que estamos hasta el día de hoy consumiendo habitualmente, como Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, que tienen un discurso, por un lado, a favor del gobierno de turno. ¿Y qué encontraste, además de eso? ¿Cómo recibían la información y cómo la volcaban? ¿Recibían la verdad y la volcaban en forma de mentira? No, trataban de buscar justamente en el inconsciente colectivo de la gente, argentinos a vencer, o tratar de buscar información para que uno no piense que estamos perdiendo, que estamos ganando, siempre triunfalistas, siempre ganadores. Sí, esa frase terrible que queda en la memoria, bueno, en las tapas de los diarios que uno recuerda, es estamos ganando, tan terrible. Claro, estamos ganando y aparte lo que nos decía Corso Gómez a cada rato, que nos inculcaba un acercamiento con los soldados que no era a veces el real. Sufrían y no lo demostraban. Además íbamos ganando hasta que perdimos de un día para otro. ¿Pensás que también en esa responsabilidad de situación, de época, la gente tiene que ver, que no todo el problema es el poder y los medios, sino la credibilidad que la gente deposita en los medios? Pienso que tanto la gente, por tomar la información como viene y sin chequearla antes. Hay gente que recibía la información, pero también escuchaba las radios uruguayas y se da cuenta que las radios uruguayas dan otra información. Ariel Delgado informaba de otra forma. Y nosotros acá en Argentina escuchábamos en ese momento, bueno, Cacho Fontana o ahora, bueno, un montón de radios que informaban otro tipo de cosas que no era la real. Pero a veces uno tiene la sensación de que nosotros, el mismo público, también tenemos como argentinos, esa cosa de queremos ir ganando, o sea, queremos que nos digan que vamos ganando. Claro, el mensaje nacionalista y digamos, argentinos a vencer y demostrarnos que podemos contra todos. Exacto. Sea Inglaterra, sea Estados Unidos, sea Chile, que también fue uno en contra, jugó en contra en vez de jugar a favor. Después cuando volvimos los soldados volvieron de la guerra, se dieron cuenta de que Chile fue una estafa, nos estafó porque ayudaba justamente a proveer de combustible a los aviones que desembarcaban en Malvinas. Vos tenías 10 años cuando la guerra de Malvinas, ¿no? 10 años. ¿Pensás que la edad que entonces tenía y la impresión que te causó aquel hecho fueron apenas algunos meses? Abril, mayo, junio, y se terminó la guerra, menos de 3 meses en rigor. ¿La impresión que te causó entonces como niño, como televidente, como consumidor de medios, es el origen final de esta película, además de la colita de tu abuelo grabada en Holocausto? Sí, o sea, me causó cosas como escuchar a cada rato el comentario, estamos en una guerra, pero ¿cómo? ¿Sufrimos? ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? Me acuerdo una cosa muy patente que muestra que mandábamos chocolates y los chocolates no llegaban, se quedaban en el correo. Y digamos que yo también hice lo mismo, agarré el chocolate, le puse la carta y pensando que le iba a llegar un soldado. Además estábamos en una guerra todos, pero los que iban a morir eran los pibes, los colimbas del noroeste argentino, aquellos que no tenían instrucción, aquellos que no podían zafar, ¿no? Digamos, las víctimas de la guerra no fuimos todos, fueron muy pocos soldados de Buenos Aires, muy pocos de Mendoza, muy pocos de Córdoba. En general las víctimas preferenciales fueron los pobres soldados que viven en lugares donde hace 40 grados de calor en verano y estaban en Malvinas con 15 bajo cero.
durante el verano, ¿no? O durante ese invierno para nosotros tan duro. Y por algo nos usaban, digamos, el consciente colectivo, digamos, de lo que pasaba también en España, que estaba el Mundial, entonces estábamos viendo también Clemente y nos perdíamos toda la imagen de lo que sufríamos mirando el partido de fútbol. Maradona ganando un partido y nosotros sufriendo la guerra de Malvinas. Diego, ¿qué archivo usaste? ¿Qué propio. Generalmente es propio y yo recapturo muchas imágenes que me sirven para desarrollar mis documentales. Hasta ayer nomás parecía que habíamos mejorado mucho con respecto a esa época. Hasta hace 2 meses, quiero decir. Si uno miraba la prensa argentina, la relación de la gente con la prensa, los medios, la televisión, la radio y los medios gráficos parecían ser muy superadores, parecían estar mucho más cerca de la verdad y mucho más lejos del engaño que entonces. ¿Coincidís con esto? No, yo pienso que cada uno tiene su propia verdad de lo que vive y lo que quiere hacer con lo que vive, o sea, con lo que hace. Yo en estos momentos hice este documental por un tema, digamos, de usar el testimonio vigente que hasta el día de hoy perdura, que está en imágenes. Hay gente que dice, pasó esto, pero al fin y al cabo no tienen cómo admitir que pasó. Yo por eso retracto y vuelvo para atrás en, bueno, en las publicidades de la época y en todo lo que pasó. ¿Sentís indignación cuando haces eso? No, me gusta y me sos siento... masoca, entonces. Sí, algo así, digamos, pero me doy cuenta, digamos, que cómo nos lavaban el cerebro, cómo influían en el inconsciente colectivo, cómo nos mandían con el dedo, con la mano y cómo nos explicaban para decir, ganamos una guerra. Al pensar que la cosa no mejoró, vos estás diciendo que también es posible que hoy nos estén manejando, nos estén lavando el cerebro y nuestro inconsciente colectivo esté perforado por un mensaje que el poder, cualquiera sea ese poder, utiliza para manipularnos. Puede ser que sí, o sea, yo ya lo vivimos todos en la época también hace muy poco cuando fue lo de la Rúa. Quería un país digno, quería un país esto, lo otro, y al final del cabo, ¿qué pasó con De la Rúa? Se fue en helicóptero como en la mejor época de Isabelita, o sea que también nos vendía un país que sufríamos, pero nos mostraba otra idea. Bueno, hay una diferencia entre lo que entre las dos épocas que marcás. A Isabelita la derribaron militares que después se convirtieron en asesinos, y a De la Rúa, independientemente de todo lo que haya pasado, terminó destronándolo un pueblo que quizás lo había votado por la impericia de su gobierno y fue reemplazado por un presidente a su modo constitucional. Hay una diferencia que no es menor entre una cosa y otra. Exacto. ¿Qué camino sigue para la proyección, para que el público pueda ver El Refugio del Olvido? El día 15 de noviembre lo estoy presentando en el Foro Gandhi, en la calle Corrientes 1743. ¿Es el próximo viernes? El próximo viernes a las 20 horas. ¿Va a ser solo una función o va a haber más funciones comerciales, digamos, donde la gente pueda ir y pagar una entrada y verlo? En principio, esta función, justamente empezamos con esta y después se van a ir unas cuantas más. Unimos todo el programa, ¿no? Empezamos con Miguel Pereira, el realizador de La Deuda Interna, hablando de su doctorado en cine en Londres, de un título recibido el 2 de abril de 1982. Cierto. Y terminamos el programa, nuestro primer programa en viernes, charlando sobre cómo a partir del 2 de abril de 1982, estamos hablando con el director de un mediometraje, esa realidad de la guerra empezó a impactar a la sociedad de tal manera que terminamos participando todos de una guerra que solo pelearon algunos, ¿no? Y que al menos a nuestras generaciones las habrán marcado para siempre. Todos recordaremos la marchita de Malvinas, todos recordaremos al Gordo Muñoz diciendo hay que ir a la plaza a avivar a Galtieri, todos recordaremos a Galtieri diciendo si quieren venir que vengan. Y levantando las manos haciendo el gesto de Perón, vivando a la multitud haciendo con las manos. Le presentaremos batalla. Presentaremos batalla, exactamente. Y que venga el Principito y le presentaremos batalla. Y vino el Principito y ya se sabe lo que pasó.